a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 y esta vez vamos a estudiar los versículos 13 hasta el 23. Recordemos que estamos tomando todo el Sermón del Monte, estamos predicando expositivamente, versículo a versículo, todo el Sermón del Monte, el cual es importante porque el Señor Jesucristo está sentado como un rey eterno, está exponiendo las condiciones de los discípulos. Hay multitudes alrededor de él, hay muchos curiosos, hay muchos expectantes de lo que diga el rey, pero él está expresando las condiciones de sus potenciales discípulos. Él está expresando todo lo que un discípulo suyo debe creer, pero está apuntando directamente al corazón. Está recordándonos que si nuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Ese es el versículo central de todo el Sermón del Monte. Por eso necesitamos atender a las palabras de nuestro Rey, que está presentando los requisitos o quizás las expectativas que debe tener todo aquel que quiere ser un discípulo de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 7, a partir del versículo 13, la palabra de Dios inspirada por su Espíritu, lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Oremos. Padre, estamos ante tu palabra santa, tu palabra que es perfecta para revelarnos la gloria de Jesucristo. Te pido, Señor, que podamos entender que solamente el camino angosto, la senda de la cruz, nos guiará a la vida. Líbranos, Señor, del camino ancho, el camino que desea este mundo y que aún podemos llegar a ser seducidos por ese camino. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu, para que tu palabra produzca salvación y redención por los méritos de tu Hijo. Amén. Bien, y he titulado este mensaje
El tiempo revelará la condición del corazón. El paso del tiempo va a revelar sí o sí la condición del corazón. Y aunque para nosotros el nombre Judas es indeseable, nadie lo quiere nombrar a Judas, en realidad era un nombre popular en el siglo I. Judas es como hablar en griego lo que en hebreo es Judá, que era uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. De hecho, el reino del sur se llamaba así, Judá. Por lo tanto, Judas era un nombre común. Es más, hay 8 veces se menciona el nombre de Judas en el Nuevo Testamento. Era como decir en estos tiempos Juan. No Einar, sino Juan. Es más común. Sin embargo, Judas, ya el personaje Judas Iscariote, estuvo con el Señor Jesucristo desde el principio. Hizo parte de los 12 apóstoles, anduvo con Jesucristo y participó de los 70 discípulos que fueron enviados y comisionados por el Señor Jesucristo. Eso está en Lucas capítulo 10. Cuando ellos regresaron de esa comisión, llegaron muy alegres. Entre ellos estaba Judas. Y ellos dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Judas era un discípulo del cual nadie podía dudar que hacía parte de los 12. O sea, Judas era tan natural como discípulo que cuando en la última cena el Señor dijo: uno de ustedes me va a negar, todos se preguntaban: ¿pero seré yo? O sea, nosotros después de 2000 años sí decimos: claro, era Judas, debe tener cara de malo, no sé. Pero no, era muy parecido a todos los discípulos. Todos decían: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Pero la única forma en que supieron que había sido Judas fue cuando entregó al Señor en Getsemaní con un beso. Fue hasta ese momento, después de 3 años de ministerio con el Señor, que se reveló su corazón. Se revelaron las intenciones de Judas, el amor por el dinero y la incredulidad hacia Jesucristo. En otras palabras, Judas siempre tuvo un corazón dividido, solamente que salió a la luz después de 3 años de caminar con el Maestro. Fue testigo de los milagros, fue testigo de las palabras del Rey, pero finalmente se reveló la verdadera identidad de su corazón. Y ese es el mensaje para ustedes, primeramente para mí, en esta mañana. El tiempo revelará la condición interna de nuestro corazón. El tiempo revelará la condición interna de nuestro corazón. Como siempre, quienes de pronto toman nota, he dividido el texto en 2 puntos. En primer lugar, de los versículos 13 al 14, vemos que hay 2 formas de vivir en el mundo. Hay 2 maneras de vivir en el mundo, los versículos 13 y 14. Y de los versículos 15 al 23 vamos a ver que el tiempo revelará la forma de vivir. Hay 2 maneras de vivir, pero el tiempo va a revelar cuál de las 2 es la que persiste. Vamos entonces al primer punto. Hay 2 maneras de vivir en el mundo. El Señor Jesucristo está en los pasajes anteriores. Hemos visto cómo
el Señor ha enfatizado la integridad del corazón. Él está apuntando directamente al corazón para hacer la diferencia entre los fariseos que presentaban una religiosidad externa, mecánica. Vimos cómo juzgaban implacablemente al publicano, pero ellos se creían que eran los favoritos de Dios. Al final, solo uno fue justificado: el publicano, el recaudador de impuestos que no podía ni levantar sus ojos al cielo. Ahora el texto nos está conduciendo de manera clara a hacer una distinción del corazón. Dice el Señor en el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tradicionalmente se ha entendido, y yo no sé si ustedes recuerdan esos afiches antiguos donde mostraban unos caminos. El camino angosto era de los creyentes y el camino ancho era de los incrédulos. Siempre se ha entendido que el camino angosto es de los cristianos y que el camino ancho es el de los perdidos. Sin embargo, todo el Sermón del Monte tiene un tema central: la condición del corazón, y este no es la excepción. Es decir, estos dos senderos, estas dos puertas, están hablando de lo mismo. Están hablando de dos corazones, dos caminos que se escogen: el de la sinceridad del corazón, es decir, el de un corazón íntegro para Dios, y el corazón de los fariseos. Es un corazón que vive de las apariencias. Es un corazón que no ama a Dios, simplemente ama la religiosidad mecánica y vacía. Esas son las dos ofertas, esos caminos. Y es muy interesante que en el idioma original, el verbo que encontramos aquí en el versículo 13 es entrad por la puerta estrecha. Es un imperativo. En otras palabras, el Señor no está dando un consejo, no está dando opciones. Es muy específico. Entrad, como una orden, casi una orden militar. Entrad por la puerta estrecha. Jesús está hablando de dos formas de vivir: de la piedad externa, es decir, de aquella que cumple externamente con religiosidad, pero el corazón está alejado. Ese es el camino ancho. Caracterizaba a los fariseos. Pero el Señor nos llama a una justicia superior, a un corazón íntegro, que no se conforma simplemente con actos externos de piedad, como por cumplirle a Dios, sino que no solo no busca la aprobación de los hombres, sino que busca la aprobación de Dios. La invitación a los potenciales discípulos de Jesucristo es a entrar por la puerta estrecha, es decir, a escoger una forma de vivir de un corazón íntegro para Dios, de un corazón sincero para Dios, no de un corazón mecánico, externo, vacío, no una conducta simplemente, sino un corazón para Dios. La puerta estrecha termina en la vida, dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vivir centrados en un corazón que se guarda de la hipocresía finalmente conduce a la gloria eterna de Dios. Sin embargo, el versículo 13 no termina allí. Amplia es la senda que lleva a la perdición
Y esta palabra perdición no es simplemente que le salieron las cosas mal. No. La palabra perdición aquí tiene que ver con la destrucción eterna, con el juicio de Dios eterno, con un destino de perdición eterno. El camino ancho, como el de los fariseos, iban de mal en peor, progresando en su hipocresía. Por lo tanto, aquellos que confían en su religiosidad externa y no examinan sus propios corazones antes de juzgar a otros, aquellos que confían en su buena conducta externa, creyendo que son favoritos de Dios, se llevarán una sorpresa, pero al final de los tiempos. El camino terminará en destrucción eterna. No es atractivo para el mundo tener corazones íntegros. Es más atractivo vivir en la apariencia de una buena reputación. Es la cultura de la imagen. Es la cultura donde creo que todos nos fijamos en las imágenes, pero el Señor le dijo a Samuel: no mires la apariencia, porque Jehová mira el corazón, cuando estaba ungiendo a David. Samuel se fijó porque Saúl era el más alto, el más corpulento, tenía como pinta de rey. Pero el Señor dijo: no mire su apariencia, porque Jehová mira el corazón. Y el Señor Jesucristo mira el corazón. El Señor mira el corazón porque la cultura de la imagen externa se trabaja mucho en estos tiempos, de aparentar. Pero se ama el pecado y se ama el mundo. Se quiere tener un pie en el mundo, pero al mismo tiempo ganarse la reputación de ser moralmente aceptado por Dios. Lo inquietante es que no estamos hablando de los incrédulos. Estamos hablando de cristianos nominales, es decir, cristianos de nombre, de labios para afuera únicamente. Y por eso quiero preguntar en esta hora: ¿qué forma de vivir te atrae? Necesitamos ser sinceros con Dios. La ancha, que es cómoda, muchos van por ella. O la angosta, que confrontará nuestras almas. ¿Qué es más solitaria? Esa senda. Las multitudes no quieren pagar el precio. Pero el Señor Jesucristo nos marcó la senda de la cruz. Él llegó solo al Calvario. Todas las multitudes que están aquí alrededor del Sermón del Monte huyeron, desaparecieron. Y creo que muchas de ellas gritaban frente a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. El Rey de Gloria que cantábamos hace un momento fue solo al Calvario, por el camino angosto, para que nosotros podamos recorrer ese camino, el camino de la cruz, el camino de las restricciones, el camino del amor sincero hacia el Padre eterno.
es el camino de la obediencia. Es el camino de las limitaciones, es el camino de las restricciones, es el camino donde pocos quieren transitar porque el mundo atrae a las multitudes. Hacen fila para escuchar sus propios deseos. Tienen comezón de oír porque hay un mensaje atractivo. Hay un mensaje donde muchos pagarían para escuchar. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de la cruz. Ahora, si el corazón está oculto, estamos hablando no de actos externos, sino del corazón, ¿cómo vamos a saber quién es quién? Eso nos lleva al segundo punto. El tiempo revelará la forma de vivir que hemos escogido. El tiempo, los versículos 15 en adelante, a partir del versículo 15, el Señor Jesucristo hace un llamado a su audiencia a cuidarse de los falsos profetas. Dice el versículo 15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios, que hay luz también. No se me distraigan. Versículo 15, cuidaos de los falsos profetas. Y creo que el Señor Jesucristo estaba hablando de los fariseos. Ellos enseñaban algo, pero vivían de manera diferente. Tenían una apariencia de piedad, pero ocultaban sus verdaderas intenciones. Más adelante, después de Mateo 12, vemos cómo ellos tratan de hacer caer al Señor con preguntas capciosas, ¿no? Bueno, pero ¿hay que dar impuesto al César o no? Porque si Él dice que sí, lo atrapamos y lo crucificamos más rápido. Ese es el punto. Los fariseos trataban de mostrar halago al Señor, pero sus corazones eran falsos. Y son comparados como lobos rapaces vestidos de ovejas. Estaba leyendo por ahí una nota en un periódico en Arizona. Alguien estaba dando un pequeño cachorrito en adopción. Entonces, un joven que le encantaban los perritos, obviamente se lo llevó para su casa, lo alimentó, pero él sí notaba que era poco sociable el perrito. Cuando fue creciendo, se fue como alargando un poquito más de lo normal de las mascotas. La trompa se le fue creciendo un poco más. Y cuando ya creció, le vio los colmillos un poco más largos del promedio, y se trataba de un lobo. Y él le vio como en el pelaje, uy, esto como que no es normal. Tuvo que ir a la oficina de protección de animales a entregar ese lobo, porque era un lobo, no era un cachorrito, un perrito. Y lo reconoció porque cuando lo pusieron en la manada, rápidamente se unió a la manada de lobos, como de manera natural. ¿Cómo podremos distinguir el corazón si las intenciones están ocultas y no podemos ver más allá de lo que hay ante nuestros ojos? Precisamente el Señor nos da la respuesta: por sus frutos. Por sus frutos. Y los versículos 16 en adelante al 20 nos está mostrando el Señor, nos quiere enseñar que todo árbol bueno da frutos buenos por naturaleza, y los frutos del árbol, el árbol malo no puede producir frutos buenos. En otras palabras, el tiempo va a mostrar
si finalmente, ¿cuál es el fruto? Para distinguir realmente el corazón. Esto nos habla de que tarde o temprano, como decíamos hace un momento, sí o sí se mostrará el fruto. Es imposible, o sea, hay una imposibilidad, una incompatibilidad entre la vida de Dios, el corazón sincero, y la vida religiosa vacía y mecánica, externa. No hay compatibilidad. Y hay una comparación allí, versículo 16. Hay una pregunta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es interesante que las uvas, si estoy mal me corrigen, pero al final, por favor. Las uvas dan fruto después de 7 años. Por eso cuando la Biblia habla que disfrutaron el vino, significa que ha pasado mucho tiempo. Para beber el vino, después de sembrar la semilla, es mucho tiempo. Porque a eso añádanle la fermentación del vino. Pero los higos, es decir, lo que conocemos como brevas, ¿sí conocen las brevas? Bueno, estos son los higos. Se demoran 3 años en dar fruto. Sin embargo, el punto aquí es que sean 7 años o sean 3 años, tarde o temprano se va a revelar el fruto en el árbol. Y automáticamente se va a revelar la naturaleza de este árbol. Se va a mostrar. Jesús usa esta analogía para mostrarnos que persistir en la apariencia de piedad es inútil, porque el castigo eterno se mostrará al final. Vendrá sobre quienes aparentan ser ovejas, pero no aman a Dios en sus corazones. Aman la reputación, el halago por la religiosidad vacía, el halago por la moralidad, pero no la aprobación de Dios. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Creo que no solamente en Cali, sino en toda Colombia, los nombres de las iglesias favoritos tienen que ver con el fuego. Fuego abrasador, fuego ferviente, ya casi viene el fuego que calienta, pero la palabra fuego, y creo que casi en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con ningún gozo, tiene que ver con el juicio de Dios. Es decir, que involuntariamente pedir el fuego de Dios es pedir el juicio de Dios. Involuntariamente lo están haciendo. Hay que tener cuidado con eso. Aquí el fuego es ser cortado para siempre, es ser desechado para siempre por Dios y al castigo eterno con Satanás y sus ángeles. Quienes tratan de impresionar a Dios con una devoción falsa, tarde o temprano serán desenmascarados. Expresar con los labios cosas a Dios sin tener un corazón genuino va a producir el castigo eterno. Y el versículo 21 nos habla el Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Notan el tono de 5:20? No entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia no es superior a la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando veíamos la oración modelo, veíamos que hay que pedir al Señor que se haga su voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y la voluntad de Dios es que su Hijo Jesucristo reine para siempre. La voluntad de Dios es que Jesucristo sea adorado, que su Hijo sea exaltado, que su Hijo tome el control y las riendas para siempre de la justicia. La voluntad de Dios es que su Hijo regrese a someter a sus enemigos para siempre. A todos los que se rebelan con Él, contra Él. La voluntad de Dios es que podamos anhelar el regreso de Jesucristo para que ya no haya tinieblas más, para que no haya más muerte, para que ya no haya más confusión, para que ya no haya tanto pecado, para que se cierre los expendios de pecado en este mundo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra como Jesucristo. Que cada día crezcamos a la imagen, a la estatura de su Hijo Jesucristo, como dice Efesios capítulo 4. Que crezcamos en la madurez, que crezcamos en el amor, que crezcamos en la sinceridad. Que nuestros corazones estén anhelando al Rey de Gloria, a verlo cara a cara, y nuestro anhelo no sea huir de Él avergonzados, sino anhelar fervientemente su gracia, su amor, su justicia, su señorío sobre nuestros corazones. Esa es la voluntad de Dios. El Señor repite en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En otras palabras, ¿no éramos del mismo equipo? ¿No usamos tu nombre para enriquecernos? ¿Tu nombre no era el que estaba en los letreros de nuestras iglesias? Y esa repetición, Señor, Señor. Estas personas muestran intimidad con Dios. No sé si recuerdan el pasaje cuando Samuel es llamado por el sacerdote Elí. También está atento, pero Samuel dice, escuché que alguien me dijo, Samuel, Samuel, la repetición. O sea, Dios estaba hablándole a Samuel de una manera íntima. Samuel, Samuel. Aquí el Señor está mostrando que estas personas, impostores, intentarán mostrar intimidad con Él. Y mostrarán sus credenciales. O sea, todo lo que hicieron. Echaron fuera demonios, como Judas, que llegó con los 70 diciendo que se habían los demonios sujetado. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No uno, muchos milagros. Y entonces les declararé. Ese día, que habla el versículo 22, es el día del juicio. Es el día, aquel día es el día cuando ya no habrá vuelta atrás. No habrá segundas oportunidades. Ese día el fruto se revelará al regreso de Cristo. Notan que el Señor está hablando de un día en que estará cara a cara con ellos. Ellos hablaban de manera íntima, pero no tenían una relación con el Señor.
dice el versículo 23, y entonces les declararé, jamás os conocí. Y la expresión conocer aquí tiene que ver con cercanía, con intimidad, con relación. No es como cuando decimos, yo conozco a alguien y solo conozco la foto, o solamente conozco externamente, o he escuchado hablar. No, conocer aquí es una relación. Es interesante que, ahora que ya iba a decir el mes pasado, no, fue hace 8 días, estuvimos en Barranquilla con mi esposa. Teníamos toda la información de los hermanos que iban a ser evaluados. Algunos eran 60 hojas de información que ellos iban diligenciando en una plataforma. Y sinceramente les digo, había algunos de ellos que yo iba como prejuiciado, ¿no? Como, uy, no, si escribe esto, hay que averiguar quién es. Y hay unas entrevistas con ellos, muy íntimas, muy personales. Y en ese momento pude decir que conocí a estos hermanos. No solamente lo que escribieron, sino a ellos. Y pude amarlos más. Porque conocí sus padecimientos. Porque conocí sus luchas. Porque conocí que aunque no hablaban elocuentemente, el Evangelio lo ilustraban en el amor con su familia, a sus esposas, a sus hijos. Cuando nos acercamos a conocer a Dios, no podremos conocer a Cristo si no lo vemos en la cruz. Necesitamos conocer las razones por las cuales el siervo sufriente vino a esta tierra. No conoceremos la gloria de Jesucristo sin conocer la cruz de Jesucristo. Podremos conocer a Jesucristo cercanamente cuando la cruz derriba todas nuestras presuposiciones acerca de Él. Con esos clavos en el madero. Yo creo que si realmente conociéramos a Jesucristo en la cruz y conociéramos a Jesucristo resucitado, jamás le diríamos, eres mi copiloto. Jamás lo trataríamos como uno de nosotros. Porque Él es la revelación del cielo en la tierra. Temblaríamos ante Él en amor. Las espinas fueron usadas para afligir a nuestro Señor con una corona. Pero Él, a pesar de que esas espinas que representan aquí lo que no da buen fruto, las padeció hasta la muerte para permitirnos dar fruto para Él. En su amor sufrió el dolor para que nosotros podamos conocerle. Él nos hace una invitación, está abierta a conocer a Jesucristo realmente. Judas nunca conoció la cruz. Él se suicidó antes de la cruz. No conoció al Señor realmente. No vivamos en el camino ancho de la religiosidad externa. Porque quizás cuando estemos cara a cara con nuestro Rey, tendremos que ser avergonzados por Él. Más bien,
recorramos el camino angosto, la puerta estrecha. Quizás es un poco limitada, pero su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué camino estás transitando? Oremos al Señor. Y antes de terminar, quisiera que vamos nuevamente al himno número 25 que cantábamos hace un momento y lo vamos a volver a cantar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos confronta, que nos realmente, Señor, tu palabra es como espada de dos filos que penetra profundamente el corazón para llamarnos a una intimidad contigo, Señor. Perdónanos, Padre, ayúdanos a vivir para la exaltación de tu nombre, Señor. Ayúdanos a prepararnos para nuestro encuentro contigo. Padre, líbranos de la religiosidad vacía, externa, totalmente lo que no te agrada a ti, Señor. Guíanos por la senda angosta, solitaria quizás, pero que nos lleva a tu gloria eterna. Que esta iglesia que comienza, Señor, realmente juntos podamos caminar por esa senda de justicia, esperando las coronas que nos darás a nuestro encuentro con nuestro Rey esplendoroso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.